En la línea, la doctora Lauriani Jiménez Fibi, jefa de laboratorios de genética molecular de la UNAM, doctora en ciencias médicas con especialización en microbiología por Harvard. ¿Cómo está, doctora? Gracias y buenas tardes. ¿Qué tal, Azucena? Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí nuevamente. Igualmente, gracias. Pues, doctora, hoy la Organización Mundial de la Salud insiste en que lo peor de la pandemia todavía está presente, que vienen tiempos difíciles y que América Latina está lejos de alcanzar el pico máximo de la pandemia de COVID-19. ¿Dónde está México hoy, doctora? Bueno, Azucena, tristemente México ahorita está en una situación muy complicada, muy complicada, porque realmente la estrategia que el gobierno ha seguido ha sido una estrategia muy equivocada. Una estrategia equivocada desde el principio. Se procuró, yo siento que, bueno, es evidente que al principio la estrategia que se seguía era la de dejar a la gente infectarse con el fin de que adquirieran inmunidad. Al ver que esto pues no es un mecanismo posible, ¿verdad? Porque el índice de letalidad es demasiado alto. Y la gente no está adquiriendo inmunidad en el ritmo que se hubiera deseado. Entonces ahora se cambia la estrategia que termina siendo la estrategia más costosa, tanto en dinero como en vidas, que es optar por la mitigación, exclusivamente mitigación. Entonces lo que se hace, pues como todo el mundo puede ver, es hacer un encierro o una cuarentena indiscriminada masiva, ¿no? Todo el mundo encierra en su casa. No hay para cuándo, ¿verdad? Porque seguimos en ascenso. No sabemos ni siquiera en qué punto de nuestra curva nos encontramos, porque no hay manera de saberlo mientras no se tomen alguna acción. Entonces, seguimos en ascenso y pues no hay para cuándo se pueda salir de la cuarentena. No obstante, se da fin a la jornada de sana distancia, a la Jornada Nacional de Sana Distancia. Es que eso es lo que iba, doctora, porque, bueno, pues nos metieron en cuarentena allá por el 20 y tantos de marzo, los ciudadanos fuimos a la cuarentena, se ligó con las vacaciones de Semana Santa, etcétera, y resulta que ahora, marzo, abril, mayo, junio, 3 meses después, prácticamente seguimos en las mismas o peores, y además se levanta la Jornada Nacional de Sana Distancia, dando mensajes confusos a la ciudadanía, que además pues estamos cansados del confinamiento, doctora. Así es. Aquí quienes han fallado no son los ciudadanos. Quien ha fallado es la autoridad, eso es indiscutible, porque mientras se hizo el confinamiento, la autoridad debió tomar acciones. Es decir, no sirve de nada meter a la gente, encerrar a la gente un tiempo, si la autoridad no va a hacer otra cosa, porque el virus no va a desaparecer espontáneamente. El virus no va a desaparecer simplemente por un acto de fe o porque así tengamos ganas de que ocurra. Para que desaparezca, el gobierno tiene que tomar acciones claras, contundentes, enérgicas, para cortar las cadenas de transmisión comunitaria. Claras, contundentes, enérgicas, ¿como cuáles, doctora? Darle seguimiento. Se necesita hacer un seguimiento puntual de todos los casos confirmados, cosa que no se hace. Es decir, el gobierno no sabe ni siquiera cuántas personas recuperadas hay. Dan una cifra que se la sacaron de la manga, que es una mentira flagrante, que es esta de sus supuestos casos activos. No hay tal cosa, ellos están haciendo una estimación de aquellos que tuvieron síntomas en los últimos 14 días. Bueno, primero, no toda la gente se recupera en 14 días. Definitivamente. Algunos se mueren más rápido, algunos duran hasta 30 días, ¿verdad? Sí, o más. Entonces, esos 14 días es una falacia. Y la razón por la que la hacen es porque han tenido la pereza de seguir los casos como debiera ser. Entonces, se necesita saber en dónde están los casos, por muchas razones, no solo por dar una cifra, porque las cifras no deberían de ser informativas, deberían de ser útiles para que el gobierno tome acciones y solucione problemas, ¿no? ¿Por pereza, doctora? ¿Usted cree que es pereza? ¿O hay otra...? No me lo explico de otra manera, Azucena, porque ¿cuál sería la razón para no seguir a los casos? O sea, el gobierno tiró la toalla desde que salimos de la fase 1. Eso, que le quede claro a todo mundo. Porque en la fase 1, de hecho, se estaban haciendo las cosas relativamente bien.
Es decir, que se estaba siguiendo todos los casos. Y recuerda, la gente en las conferencias de prensa nos decían, hubo un paciente infectado de tantos años y sus contactos eran 10 personas y esas personas se le hicieron pruebas y los pusimos en cuarentena. Ese es el mecanismo. Es decir, que cada caso hay que seguirlo hasta que se recupere, o si tristemente fallece, también hay que seguirlo, ¿no? O sea, con pruebas al principio para diagnosticarlos y pruebas al final para darlos de alta. A sus contactos, por lo menos contactos de primera generación, es decir, sus contactos inmediatos. Todos requieren pruebas y requieren cuarentena. Aislamiento los que salgan positivos y solo cuarentena los que no salgan positivos durante 14 días en lo que se ve si van a resultar positivos. Ahora, doctora, la gran pregunta es, a ver, nos dijeron, terminó la jornada de sana distancia, pero no terminó porque está todo el país en rojo. No usemos cubrebocas y luego sí, pero de esta forma. Luego dice Gatell, quédense en casa, el subsecretario Hugo López-Gatell, y el presidente hoy dice, pues hay que dejar a los ciudadanos salir al parque. Es una locura de comunicación, por lo menos es una muy mala estrategia de comunicación. ¿Qué hacemos los ciudadanos, doctora? Ok, mire, lo que hay que hacer es esto, no ser imprudentes. No hay que ser imprudentes. Esta comunicación verdaderamente es un error muy grave que está cometiendo el gobierno, de dar mensajes cruzados, mensajes vagos, mensajes contrariados, ¿verdad? Miren, aquí lo que es importante es esto: toda la gente debe cuidarse en la medida, con todas las medidas que les sean posibles para evitar contagiarse y para cuidar a la gente en su entorno de ser contagiados también. Todos deben comportarse como si fueran COVID positivos. Bien. Porque no sabemos quién es positivo o no, porque tampoco las autoridades han tenido a bien abrir centros o alguna cosa en donde se haga como han hecho todos los países que han hecho esto bien, que es ofrecer las muestras diagnósticas gratis de forma abierta a la sociedad, ¿no? Porque ahora déjeme hacer una puntualización ahí. A raíz de que el director del IMSS de Robledo dio positivo, se le pregunta hoy al presidente si se va a hacer la prueba y él dice no, porque no tengo síntomas. Y ahí hay otro falso mensaje, un mensaje equivocado, porque los asintomáticos también contagian, doctora. Muy cierto, Azucena, es muy cierto lo que acabas de decir. Y este es un problema gravísimo, porque el mensaje de que los asintomáticos no importan es quizá el mensaje más problemático. Los asintomáticos son la razón por la cual estamos metidos en esta situación. Es decir, que la razón por la que este virus se dispersó por todo el mundo y nos está provocando esta catástrofe a nivel global es gracias a que son los asintomáticos quienes transmiten más la infección. Entonces, los asintomáticos son el motor que empuja la diseminación de los contagios. Entonces, no porque no se sientan mal, no importan. Por el contrario, las estrategias más acertadas han ido tras la cacería de los asintomáticos. Pues, doctora, la recomendación hoy es: tratémonos todos como si fuéramos contagiados y cuidémonos de esa forma y cuidemos a los otros. Eso es lo que tenemos que hacer desde nuestro círculo individual y familiar y de trabajo, porque si no esto va a ser una locura. Doctora, le agradezco mucho, como siempre, la claridad de sus conceptos y que me tome la comunicación. Al contrario, un placer siempre. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes.